Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Porque ¿para qué serviría ser súper efectivos si no nos mejora la vida? Este episodio forma parte de la Academia de Desarrollo Personal Efectividad, que incluye un grupo privado, retos mensuales, podcast exclusivos, resúmenes de libros, clases en directo, cursos como el del método de organización personal CAR, cursos flash como el de gestión del correo, el de lectura rápida y comprensiva y otros, además de un montón de contenidos exclusivos más. Un entorno en que podrás potenciar al máximo tu mejor versión, con personas como tú y como yo, dispuestas a aprender y a ayudar. Échale un vistazo en efectividad.es, efectividad.es. Y por ser oyente del podcast, tienes un 20% de descuento en el plan anual con el cupón podcast. En este episodio te haré un resumen de los últimos días. Te compartiré cómo va el proyecto por dentro, con la intención de que sientas que formas parte de todo esto y para que sepas cómo aprovechar mejor la academia. Además, te contaré lo que he ido aprendiendo, que creo que pueda serte útil. Estamos en la semana 14, van siendo cifras muy bonitas, pero más allá del número, todo lo que lleva dentro es lo que tiene más significado. Repasando un poco las semanas anteriores, me doy cuenta de que el trabajo acumulado es enorme. No todo se ve y no todo lo cuento, pero sin duda cada cosita suma. Tengo la sensación de que todo esto va a terminar dando resultados en no mucho tiempo. Ese es mi convencimiento porque el trabajo que se ha hecho de verdad que es enorme. Vamos con los diferentes apartados. En cuanto a la academia en sí no tengo ninguna novedad en particular, sino, te lo iré diciendo en los diferentes apartados. Por ejemplo, en la web sigo haciendo muchos cambios técnicos de estructura, de diseño. Esto me ha llevado a recibir un pico de visitas. Creo que ese es el motivo, porque ahora una persona que llega a la web se mantiene por más tiempo y además va a más sitios. Y esto obviamente aumenta o mejora el posicionamiento de la página. Y es buena señal. Tengo que decirte que amo las plantillas. Me ahorran una cantidad de tiempo increíble. Por poner un ejemplo sencillo, voy a intentar explicarlo para que veas lo importante que es esto de la estructura y dedicar tiempo a pensar cómo mejorar procesos, automatizar, etc. Y utilizar estructuras y plantillas. Mira, antes de los cambios que he realizado por último, cuando reseñaba un libro, tenía que actualizar varias secciones. Una era el magazine, que es como una especie de periódico, entonces me iba ahí al apartado de libros y añadía la imagen o directamente, la imagen y el enlace, ¿no?, al artículo. Así que la persona que entraba en el magazine veía un libro nuevo. En el home, en la página principal, también tenía un apartado donde se veían los últimos libros reseñados. Bueno, ahora he modificado todo eso y estos bloques, en vez de directamente imágenes con un enlace, han pasado a ser archivos. Es un bloque del plugin Elementor y lo que le digo es que solo me muestre la imagen de portada, solo de la categoría artículos de reseñas de libros. Para eso he tenido que crear esa categoría. Y ahora además le digo que lo haga aleatorio, random. Entonces, cada vez que alguien entra en el magazine o en la página principal, va a ver los libros que se han publicado, va a ver libros distintos cada vez que entra. Si pulsan alguno, va a ir directamente al artículo, pero si no es miembro de la academia, le saldrá un mensaje diciendo que ese contenido es solo para los miembros de la academia. Y lo mejor de todo es que no tengo que hacer absolutamente nada. Yo publico una reseña y automáticamente esa pieza se añade a la categoría, se añade al bloque y de vez en cuando alguien entra, aparece ese nuevo libro ahí. Entonces he tenido que dedicar tiempo, he tenido que mejorar la estructura de la web, pero estas cositas técnicas que se aprenden a hacer, que no es nada súper complicado, me van a permitir ahorrar una cantidad de tiempo espectacular. Entonces, esto es lo que está sucediendo por ahí entre bambalinas en la web. Esto es un solo ejemplo, pero he hecho algo similar en muchos sitios. Las plantillas son la vida. Plantillas, automatismos, ¿no? Me refiero a todo este conjunto de procesos que nos ahorran. Tienes que gastar tiempo al principio, pero te ahorran un tiempo después enorme. En cuanto al podcast, ya está todo solucionado, ya está todo en marcha, todo en orden, perfecto. Dejamos atrás todos esos problemillas. Y una de las ventajas que tengo precisamente, pues también por poner este sistema y porque sea un podcast privado alojado en una plataforma que es de pago,
es que ahora puedo ver algunas estadísticas solo del podcast privado. Las estadísticas a mí no es algo que me apasione, he hablado en contra de las cifras muchas veces, no es fácil localizar realmente cosas de valor ahí, pero si miras con sentido común puedes aprender alguna cosa interesante. Y algo que he notado es que algunos días en el podcast privado hay más de 40 escuchas. Incluso hay algún día con 50 escuchas. Teniendo en cuenta que somos 48 miembros a fecha de hoy, más o menos, uno arriba, uno abajo, esto quiere decir que un gran porcentaje de los miembros de la academia escuchan el podcast. Vale, con ese dato, ¿a mí qué me dice? Bueno, por un lado, muchas gracias a los que están ahí apoyando y escuchando el podcast porque es una inversión de tiempo que también están pagando, pero bueno, que lo están aprovechando y lo están disfrutando, supongo. Por otro lado, la conclusión que yo saco es que esta es una pieza fundamental de la academia y de mis contenidos en general. Por eso tengo que seguir mejorando, bueno, seguir manteniendo la periodicidad, esto es importante, y seguir mejorando la calidad en dos vías. Una, la calidad de los contenidos, es algo que poco a poco y de forma, no sin quererlo, sino como que me va saliendo cada vez, creo, por lo menos esa es mi sensación, mejores contenidos, gracias al enfoque. Como estoy centrado en esto, pues cada vez voy avanzando más y lo estoy notando en mí mismo, ¿no? El aprendizaje está siendo brutal. Pero también quiero mejorar un poco el formato de alguna manera. Por ejemplo, ya estoy enriqueciendo los artículos, las notas del episodio que se suelen llamar normalmente. En mi caso son ya artículos cada vez con más formato. También gracias a plantillas, ¿eh? Bueno, pues esa es la idea. También sigo pactando entrevistas, estoy variando entre miembros de la academia, que me quedan algunos por entrevistar, poco a poco, y personas de fuera. Esta próxima semana, si no pasa nada, tendremos un invitado espectacular, que me encanta. Ahí lo dejo. En cuanto a vídeos, nada que reseñar, ya sabes que no es un canal que esté trabajando demasiado. En cuanto a la newsletter, ahora la newsletter he hecho un cambio también aquí, un cambio que me ha costado un tiempo, pero que tenía muchas ganas de hacerlo porque me va a beneficiar bastante. Ahora la newsletter se puede leer directamente desde la web. Es decir, una persona que entra en la academia puede irse al archivo de newsletters y leerlas todas. De momento van pues 14 newsletters, 15 con la semana 0 y ya no van a tener el título este de semana X, sino simplemente van a tener el título de la historia que cuento, que es la parte principal de cada newsletter. Esto me permite un montón de cosas. Me permite tener el control del contenido, porque antes lo metía en MailChimp, que es una plataforma de email marketing. Yo redactaba el correo directamente en MailChimp y de ahí lo mandaba a los suscriptores. El manejo de los suscriptores es automático, es mediante esta plataforma, pero yo no tenía ningún control. Está bien porque cualquier persona se puede suscribir o desuscribirse a su antojo. Yo ahí no entro ni salgo. Pero al mismo tiempo los miembros de la academia van a poder ver la newsletter directamente desde la web, sin tener que ir a un sitio externo. Esto, como digo, me permite un montón de cosas. Por ejemplo, seguir el patrón que comentaba antes con los libros, porque ahora cada nueva newsletter que redacto, que ahora la redacto en la web y después copio y lo meto en una plantilla en MailChimp, esto me permite montar bloques como los que mencionaba antes. Entonces, cuando alguien entra ahora en el magazine o en la página principal, va a ver algunas de las newsletters que se han redactado, pero cuando vaya a intentar leerla, si no es miembro de la academia, no va a poder. Pero también, y esto puede parecer una tontería, pero para mí es importante, me permite editar la newsletter. A veces, cuando redacto el correo en esa plataforma externa, en MailChimp, me equivoco en una palabra y mira que lo releo e intento verificar para que la redacción sea correcta, no haya faltas de ortografía, etc. Pero de pronto me equivoco en una palabra y cuando lo veo en el correo o alguien me lo dice, ¡qué coraje me da una rabia tremenda! Porque no puedo hacer nada. Pero ahora la versión que se guarda en la web sí que se puede actualizar, se puede editar sin ningún problema. He visto una cosa interesante, curiosa, pero bastante mala en la newsletter. Precisamente el sistema con el que se manda, o sea, para que tú me entiendas, es necesario utilizar este sistema de MailChimp o de otra plataforma porque legalmente yo tengo que verificar de alguna manera que la persona a la que le mando un correo ha aceptado que le mande el correo.
Entonces, por eso un sistema de este tipo. No sé, desconozco si se puede hacer con algo propio desde la web, pero bueno, esto son ya cosas técnicas que se me escapan. Creo que no. Y si es muy complejo. Entonces, la plataforma te lo hace todo. Pero como estas plataformas se utilizan para campañas de marketing y habrás recibido cientos de correos de este tipo, y si te fijas en el pie del correo pone MailChimp o pone el nombre de la plataforma, pues las diferentes gestores de correo como iCloud, como Gmail, están cada vez aprendiendo más para saber lo que es spam y lo que no. Entonces, a un par de usuarios, desconozco el motivo, no les están llegando los boletines, ni los avisos de las clases, ni otras cosas. La explicación, me he metido en la parte ya pues, más profunda, más técnica, es que el correo no cumple las políticas anti-spam de iCloud, por ejemplo. Bueno, las dos personas que le ha rebotado son de iCloud. Me parece tremendo porque no tengo publicidad en la newsletter, es una historia. O sea, además los miembros de la academia no tienen ni siquiera un aviso publicitario ni nada parecido. Entonces no lo entiendo. Solución. Bueno, pues si ves que no te están llegando los correos, agrega la dirección de correo, que sería efectividad@efectividad.es, agrégala a tus contactos. Creas un contacto con esta dirección. Aún así, es un error de la propia inteligencia artificial de iCloud, de su algoritmo, al que no puedo acceder, obviamente. He puesto una reclamación y ahora es cuestión de esperar a que se solucione solo, supuestamente. Me ha llegado un correo hoy con la clase, la próxima clase, así que, porque a mí me estaba rebotando a mí mismo, ya el colmo de los colmos, así que creo que esté solucionado, veremos. En cuanto a redes sociales, nada que reseñar, solamente en cuanto al canal de Telegram, sabes que yo tenía antiguamente un grupo de Telegram y un canal, el grupo lo eliminé, no, perdón, un grupo, sí, era un canal de Telegram con conversación, o sea, yo ponía un mensaje y cualquiera podía poner comentarios que se anidaban al mensaje principal. El grupo lo quité, se quedó como un canal suelto y ahora pasó a ser un grupo privado. Vale, el canal de Telegram sigue ahí. No quiero cometer el error que he cometido con otras cosas de dar carpetazo y cerrarlo. Entonces, lo voy a mantener, no sé cómo lo voy a usar, ya lo veré, porque lo que quiero es que sea un canal adicional, digamos, para atraer a nuevos clientes. Entonces, si por casualidad estás suscrito o suscrita ahí a ese canal, te puedes desuscribir sin problema porque no vas a encontrar nada de valor ahí. Es mejor que te centres en lo que es de la academia, que ahí hay muchas cosas que no comparto ni en el canal de Telegram ni en ningún otro sitio. Es una sugerencia, sé que hay algunos miembros de la academia que están ahí, bueno, pues para que no te inunde de mensajes y no veas una cosa por un sitio, otra cosa por otro, bórrate de ahí y ya está, que no va a pasar nada. En cuanto a las clases en directo, hice una consulta en el grupo privado sobre si grabar o no grabar la clase y también sobre si pedir confirmación. De momento lo que he hecho es que en la página con los datos de la clase, donde pone la ID y la contraseña, he puesto un formulario para confirmar la asistencia. Así tengo una idea de cuántas personas asistirán. Hasta ahora siempre ha habido un mínimo de 6 personas y creo que cada vez pues irán juntándose más, pero sí es cierto que he tenido que espaciar un poco las clases. Es normal porque el porcentaje de asistencia habitual es incluso menor. O sea, yo no me puedo quejar porque para la cantidad de personas que hay en la academia, que ya digo rondan unas 50, el que asistan, pues, no sé, que sería como entre un 15-20% es bastante. Además hay personas de diferentes países con horarios complicados, etcétera. Entonces está muy bien. Cuando la cantidad de integrantes vaya creciendo y la asistencia a las clases también, pues valoraré de nuevo si grabar las clases, porque lo que no quiero es echar a perder esta pieza de la academia por el momento. Igualmente la cantidad de contenidos pues va a estar ahí y las materias que se van dando en las clases pues yo intentaré compartirlas de alguna manera o me preguntan. Además es que la clase en directo tiene muchas más ventajas que una simple grabación, ¿no? Pero ya digo, poco a poco esto irá mejorando a medida que más personas se vayan uniendo, pues tanto esta pieza como muchas otras pues van a ir mejorando o pivotando. Esto de las clases en directo fue algo que ofrecí en un inicio con una cuota más alta, eran 25 euros al mes en su momento, y creo recordar que nadie la compró, casi todos compraron el plan estándar. Aún así, yo he decidido regalarlo, o sea, va a seguir estando,
pero también pues me permite tener un poquito de flexibilidad a la hora de decidir si las clases son de una manera o de otra, porque al fin y al cabo no era algo que nadie hubiese pagado por ello. Considero que el valor de una clase en directo semanal o incluso eso cada 2 semanas o por ahí es enorme para lo que se está pagando. Así que bueno, pues el que pueda que la aproveche, que es un extra por decirlo así, ¿no? Vamos a dejarlo así, como un extra, como un regalo que a mí me nace, que quiero compartir y que yo quiero que esa pieza funcione y se quede por más tiempo. Ahora, si no hay apoyo, pues como tampoco fue algo que en su momento se valoró demasiado, pues también podría retirarlo. De momento va a seguir. En cuanto al reto del mes, el reto del mes era marcar como hecha al menos una tarea al día, una tarea importante. Yo lo que me he puesto como tarea importante al día, en días laborales, es pues sacar tareas que tengo pendientes de la academia. Yo tengo un archivo de trabajo donde tengo un montón de anotaciones hechas, se me habían acumulado montones y todo eso, por ejemplo, lo que dije antes de las plantillas, es lo que está sucediendo en la web. En la web y en un montón de cosas. Esto me está dando una sensación de liberación enorme. Es como cuando tienes el escritorio lleno de trastos y haces una limpieza y esto te permite como fluir de mejor manera, como enfocarte, ¿no? Por más que digan que las personas creativas son desordenadas. Nada, eso, la mente funciona mejor cuando está enfocada y no tiene distracciones. Entonces lo mismo pasa con esas tareitas que sabes de alguna manera que están ahí, encima con el sistema, con el método CAR que yo utilizo, esas tareitas están en un proyecto y no están en bloques de tiempo, porque no sería posible, pero ahora tengo un bloque de tiempo todos los días, como mínimo media hora, donde estoy trabajando esas cositas. Entonces es raro porque este reto no es un hábito particular, no es un experimento, no es nada que se vaya a mantener en el tiempo, por lo menos en mi caso, es simple, o sea, es atar cabos sueltos, pero me está permitiendo crecer un montón. Así que yo creo que es una especie de sprint que de vez en cuando sí se podría repetir, ¿no? O sea, voy a hacer un trabajo intenso de quitarme de encima todas esas cositas que tengo anotadas por ahí y que no sé ni qué hacer con ellas. Obviamente, esto lo hago porque se me han acumulado muchas, pero lo ideal es que no se acumulen. O sea, que cuando llegue una tarea vaya directamente a un bloque de tiempo. Pero obviamente cuando manejas ya proyectos más complejos, pues aún con el método CAR hay que ponerlo en otro sitio porque en un bloque de tiempo no serviría, ¿no? Entonces el bloque de tiempo está, proyecto X, pero ahora lo que he hecho es pues irme como a un apartado diferente con esas mini tareas. Por otro lado, sí me he dado cuenta que en esta ocasión creo que la comunidad está un poco dispersa, no sé si el planteamiento del reto o cómo se está llevando, no sé, igual estoy equivocado, pero creo, y me gustaría que me dijesen si es así o no, creo que enero está siendo un mes especialmente espeso para todo el mundo. No pasa nada, porque los retos no sirven solo cuando se consiguen, sino también cuando no se consiguen. O sea, la idea es tener ese punto de esfuerzo, que no nos olvidemos de que las cosas importantes no se logran por casualidad. En cuanto al grupo privado, nada que reseñar en esta ocasión. Cursos, bueno, he grabado en audio el curso de autodisciplina, casi me cuesta una fonía porque lo hice todo seguido, una tarde, porque encima tengo obras en casa, en la planta de abajo. Espero que el episodio te esté resultando interesante y práctico. Este es un episodio exclusivo para los miembros de la Academia. Si quieres escuchar todos los episodios del podcast completos, sin publicidad y además disfrutar de un montón de contenidos de alta calidad, suscríbete ya a la Academia de Desarrollo Personal Efectividad. Allí encontrarás a personas como tú y como yo, dispuestas a aprender y a compartir. Entre otras ventajas, tendrás acceso a un grupo privado, a clases en directo, cursos como el del método CAR y mucho más. Y con el cupón podcast tienes un 20% de descuento para el plan anual. Puedes acceder a la academia en efectividad.es. Efectividad.es. Nos vemos dentro.